Buenos días. El día de hoy nosotros vamos a ir revisando la evaluación formativa que ustedes hicieron el día de ayer y les voy a dar las indicaciones de lo que se nos viene en las próximas semanas, ¿ya? La próxima semana ya partiríamos con una nueva guía de contenido y habilidades relacionadas con la continuidad de los contenidos que se trabajaron ya en esta semana. La modalidad de trabajo de ahora en adelante va a ser siempre una semana de trabajo con la guía y la semana siguiente de revisión de esa guía. Así que el próximo martes vamos a explicar los contenidos que van a estar en esta guía y la forma en que se debe desarrollar. Y la semana subsiguiente vamos a hacer una revisión de la guía, de los contenidos que ahí estaban, el tipo de respuestas que se tenían que dar, ¿ya? No olviden que cualquier duda que ustedes tengan durante el transcurso de la semana, la pueden hacer a través del Classroom, también pueden enviar un WhatsApp, correo electrónico, y también pueden consultar a través de Instagram. Les voy a dejar el nombre acá. Si tienen alguna duda, la pueden hacer por todos esos medios, ¿ya? Así Ya. que, bueno, partimos con la revisión de la evaluación formativa que ustedes hicieron ayer. En primer lugar, agradecer la participación del curso de los 35 estudiantes aproximadamente que son ustedes. 25 pudieron realizarla a través de Internet, lo cual se agradece y nos permite tener los resultados de forma mucho más rápida. Todas las personas que hicieron la prueba a través del formulario de Google pudieron ver las respuestas y su puntaje de forma inmediata. Si se dieron cuenta, de esta evaluación y todas las que ustedes dieron estaban agrupadas principalmente en base a conceptos en cuanto al porcentaje que ustedes lograron de respuestas correctas. Si lo traducimos a nota, un sobresaliente correspondería a lo que se conoce como un 7, ¿ya? Muy bueno estaría entre el 5,5 al 6, bueno entre el 5 al 5,5, aprobado de 4 a 5 e insuficiente que sería de nota 4 hacia abajo. Acuérdense que en Chile para la aprobación se exige un 60% de exigencia. Así que dependiendo de los resultados que ustedes tuvieron, y por lo que estuve revisando en el consolidado del resumen, que es lo que ustedes están viendo, la mayoría de las respuestas de las pruebas que hicieron en general en primero medio estuvieron sobre el 60%, ¿ya? Lo cual es bastante bueno y significa que el trabajo que ustedes han estado haciendo hasta ahora ha sido bastante eficiente y ha rendido resultados. Acuérdense que todo lo que ustedes hagan durante este tiempo que estemos con suspensión presencial de clase es tiempo que ustedes van ganando y ustedes van armando su portafolio que el día de mañana les va a servir como evidencia para tener una mejor nota en la asignatura. Y en el caso que se llegara a extender esta suspensión, incluso podría significar su nota, el portafolio que ustedes están armando. Así que les recomiendo que sigan trabajando de esta forma, responsablemente, y vayan juntando toda la evidencia de su trabajo, ya sea las guías que descargan y el desarrollo de estas mismas, y las correcciones. También como alternativa, a quienes lo estimen conveniente, pueden enviar su guía, y yo se las puedo revisar, y se las envío con las correcciones hechas. Esto va a estar timbrado, con fecha y todo. Así que ahí van a tener evidencia más que de sobra de que sí trabajaron. Y yo igual voy a tener un respaldo del trabajo que ustedes hicieron, si es que se les llega a perder. Pero eso es totalmente optativo. El que quiere la puede enviar, no hay ningún problema. El correo electrónico está en el Classroom, o también lo pueden consultar por WhatsApp, e incluso enviar por WhatsApp la guía, no hay ningún problema. Ahora vamos a comenzar con la revisión de, perdón, de la evaluación formativa. La primera pregunta nos hablaba sobre el mercado y nos preguntaba sobre una definición que se podía hacer del mercado en el carácter amplio de la terminología. Y el mercado nosotros lo habíamos definido como un espacio físico, es decir, que existe en la realidad, o un espacio virtual, como una página web, donde se desarrolla una transacción económica. Es decir, donde alguien vende o ofrece un producto o un servicio y alguien está dispuesto a pagar dinero por ese producto y servicio. Que dicho sea de paso, la persona lo necesita. O sea, tiene una necesidad que logra cubrir con ese bien o servicio. ¿Por qué no es un espacio físico en donde se desarrolla una transacción económica? Porque esa característica está dejando de lado el aspecto de que este puede ser virtual. Por eso es que esa no era correcta. En el caso de la alternativa C, es lo mismo, pero solamente está considerando el aspecto virtual del mercado. Y en el punto D,
La alternativa D nos habla de que es un lugar donde exclusivamente las empresas, y aquí esto está equivocado, porque no son solo las empresas, son las personas, las empresas y el Estado, quienes hacen transacciones económicas en los mercados, tanto físicos como virtuales. Por ejemplo, cada contratación que hace el Estado, cada compra que el Estado hace, la lleva a cabo a través del portal que se llama Chile Compra, que es un portal en el cual las empresas que ofrecen servicios y productos se registran como proveedores del Estado, tienen que cumplir una serie de requisitos, y ahí el Estado publica los productos o los servicios que necesita adquirir, y las empresas postulan a estas licitaciones. Y la que ofrece la mejor combinación entre calidad y precio es la que se adjudica a los contratos con el Estado. Esto está a disposición de todo el mundo y ustedes pueden revisar las contrataciones que hacen las municipalidades, colegios, en qué se gasta cada peso del Estado de Chile. En segundo punto, cuando nosotros hablábamos del estudio de la economía y de que es importante en nuestra vida cotidiana, es decir, por qué es importante la economía en nuestra vida y en las decisiones que tomamos día a día. La primera alternativa nos hablaba de que nos permite conocer la forma en que se administra la relación entre nuestras necesidades ilimitadas y los recursos que contamos para satisfacerlas. Porque esta alternativa es correcta. Pero, si ustedes se fijan, también la alternativa C nos dice que permite que los agentes económicos tomen decisiones. También la economía es importante por ese aspecto, y por eso es que al final la alternativa correcta es todas las anteriores, porque incluye todas las otras alternativas que están acá. También la forma en que se administra las necesidades limitadas y los recursos que contamos para satisfacer. ¿Ya? Ahora pasando a la pregunta número 3. Cuando hablamos de la escasez y la definición de escasez, tienen que acordarse que era la contradicción entre las necesidades ilimitadas, es decir, las necesidades que nosotros tenemos como personas, como agentes económicos, nunca se van a acabar, y los recursos con los que contamos para satisfacer esas necesidades de carácter ilimitado son recursos que tarde o temprano se van a acabar. Por lo tanto, la escasez es cuando no contamos con los recursos suficientes para satisfacer las necesidades que nosotros tenemos. Y aquí es donde la economía va a entrar en acción, porque vamos a tener que tomar decisiones. Si utilizamos nuestros recursos para satisfacer una necesidad X, o si guardamos nuestros recursos quizás para satisfacer una necesidad de mayor importancia. Y aquí es donde entraba en juego la pirámide de Maslow, de las necesidades que tienen las personas. Primero yo tengo que satisfacer las necesidades de carácter básico, necesidades fisiológicas, antes de ir, por ejemplo, a necesidades de otro tipo, como de entretenimiento, que sería comprarme un juego, por ejemplo. Primero tengo que pagar las cuentas básicas de mi casa antes de pensar en comprarme un juego que esté en Steam o en otra plataforma, por ejemplo. Pasando a la pregunta número 4, donde se habla de la pirámide de Maslow, nosotros hablamos de que las necesidades son diferentes, por lo tanto es necesario clasificarlas, y si se acuerdan, esta pirámide tenía 5 niveles, donde en la base inferior teníamos las necesidades de carácter fisiológico o necesidades básicas. En el segundo nivel ya estaban las necesidades de seguridad, como por ejemplo tener un techo o una casa donde dormir todos los días. En tercer lugar ya estaban las de afiliación o sociales. En cuarto lugar las de reconocimiento, es decir, de sobresalir del resto, que mi grupo me considere, ser parte de la sociedad en cierta forma y sobresalir ahí. Y ya en último lugar estaban las necesidades de autorrealización o de logros, como nosotros le llamamos a largo plazo. Por lo tanto, la alternativa correcta, la pregunta número 4, correspondería a todas las anteriores, porque nos está mostrando 3 niveles de los 5 que tiene la pirámide. Por lo tanto, es correcta a todas las anteriores. En la número 5, nosotros hablamos, en la pregunta número 5, se hace la pregunta si la producción de bienes y servicios tiene un valor económico y por qué tiene un valor económico. En primer lugar, se plantea que necesitan de un proceso productivo para su elaboración. Es decir, el uso de maquinaria y de materias primas para fabricar, por ejemplo, este alcohol gel, significó un gasto. Y ese gasto se va a tener que colocar en el valor final que tiene el producto.
De lo contrario, a la persona que lo está produciendo y vendiendo, no le saldría a cuenta venderlo. Esto quiere decir que cada vez que yo venda algo, por ejemplo, el valor de venta siempre tiene que ser superior de lo que a mí me costó. Si, por ejemplo, como curso ustedes van a hacer una completada, y supongamos que comprar todas las cosas les salió 50.000 pesos, y de la venta de los completos lograron obtener 45.000, quiere decir que claramente el negocio no fue rentable y perdieron 5.000 pesos en lo que ustedes estaban haciendo, aunque fuesen donaciones, porque la idea es que el conjunto total del producto que yo estoy vendiendo me genera un ingreso superior al gasto que para mí significó fabricarlo. Por lo tanto, es necesario considerar dentro del valor final que tiene un producto o un servicio el costo que tuvo su fabricación. ¿Ya? Por eso es que antiguamente, por ejemplo, las empresas de telecable y de internet les cobraban costo de instalación a las familias, a las personas. Si yo contrataba BTR, por ejemplo, BTR cobraba 40.000 pesos por la instalación. Y ese es el costo que cobraba BTR por el combustible que gastó el técnico en venir a la casa, por los cables que tuvieron que tirar, por el módem y los decodificadores que tuvieron que instalar en la casa. Actualmente la competencia de las empresas de servicios de internet, TV cable y de telefonía fija es tan grande que ninguna empresa cobra ese costo, porque entienden que eso significaría que el cliente quizás va a elegir la otra que tenga un costo inferior. Así que siempre se debe considerar ese valor. ¿Y por qué las empresas de internet o TV cable no lo cobran? Porque el negocio de ellos es a largo plazo. Quizás los primeros 4 o 5 meses a la empresa tener un cliente nuevo le significa un gasto en lugar de una ganancia, pero este cliente va a estar por varios años. Así que después va a empezar a ganar dinero con ese cliente nuevo, aunque el costo inicial de la instalación haya sido muy grande y lo haya tenido que asumir la empresa. En segundo lugar, necesitan de los factores productivos para su elaboración. Si no se tienen las materias primas ni una industria para fabricar el producto, no se va a poder llevar a cabo. Y finalmente los recursos son limitados y escasos en algunos casos. Algunas empresas puede que tengan que elegir otros proveedores, es decir, que tengan que comprar en otro lugar las materias primas que necesitan para fabricar ese producto. Con eso hablamos de que son limitados. Piensen, por ejemplo, en lo que está pasando en Venezuela al día de hoy. Es el país que tiene las reservas de petróleo más grandes del planeta, pero su industria quedó destruida y el día de hoy ellos tienen que importar petróleo de Irán y de otros países, siendo que ellos producen petróleo, pero su industria no se logró mantener y por lo tanto podríamos decir que los factores productivos necesarios para que en Venezuela se produzca petróleo ya no existen y por eso es que tienen que traerlo de otro lado. Es tan paradójico, es como si Chile tuviese que importar cobre el día de hoy, siendo que somos el principal productor mundial de cobre. Así que en el caso de la pregunta 5, correspondería a todas las anteriores, porque cada uno de los eslabones que está ahí es lo que termina llevando a que este producto o servicio se termine fabricando y ofreciendo a nosotros los consumidores. En la pregunta número 6, nosotros pasamos ya a lo que son los bienes libres. Si se acuerdan, existían bienes que tenían un valor económico, que suplían una necesidad, ¿cierto? Y que para acceder a ellos había que pagar un valor. Pero también existían bienes que eran libres, los cuales no tenían ningún dueño y no tenían un valor económico de por sí. Por ejemplo, el oro es un bien que es escaso, que tiene un valor alto en el mercado internacional. En cambio, el agua de mar o el oxígeno son bienes a los cuales todos podemos acceder sin tener que pagar ningún valor por ello, hasta el día de hoy por lo menos. ¿Ya? La tecnología, en cambio, es un valor agregado que tienen varios productos y que nosotros vamos pagando para acceder a ellos. Por ejemplo, la diferencia entre acceder a un iPhone 11 y acceder a un celular, a un smartphone, por ejemplo, de gama baja. ¿Por qué es tan caro el iPhone 11? Por la tecnología que está detrás de él, el proceso de desarrollo también, que tiene que haber sido carísimo, y por eso es que el valor de ese producto es tan caro también. Por lo tanto, un bien libre correspondería al agua de mar. Pasando a la pregunta número 7, se plantean, entre todas las alternativas que están acá, cuáles corresponden a factores productivos. Cuando hablamos de factores productivos, tienen que pensar que son elementos que permiten que se fabrique un producto o un servicio. Por ejemplo, cuando se habla de la tierra, se están hablando de
las materias primas, el cobre, el petróleo, el arroz, el trigo, por ejemplo. Y cuando se habla del capital, es del dinero que se invierte en poner en funcionamiento una industria o en poner en funcionamiento un negocio. Por ejemplo, si yo quisiera colocar una librería, tengo que tener un capital, es decir, tengo que tener una cantidad suficiente de dinero para arrendar un local, comprar estantes, comprar los libros, contratar trabajadores, remodelar el local que estoy arrendando. Eso es el capital. Es lo que me permite llevar a cabo un negocio o poner en funcionamiento una industria, lo que me permite acceder a las maquinarias, ¿ya? En cambio, las familias y el Estado son agentes económicos. Esa es la definición que corresponde a familia y Estado. La economía doméstica y la empresa privada no están relacionados con los factores productivos y el CERNAC y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, SBIF, son entes reguladores, es decir, se encargan de fiscalizar de que las empresas y las instituciones bancarias y financieras cumplan con las leyes. Y si una empresa no cumple con las leyes, ellos aplicarán multas y buscarán que el daño que se le hizo a los consumidores se logre subsanar. En la pregunta número 8 se habla del rol económico que tiene el Estado actualmente. Nosotros en nuestro país vivimos en un sistema económico que se llama de libre mercado, también neoliberal o sistema capitalista. En este sistema, el Estado no se encarga de producir. El Estado no es dueño de industrias, el Estado no decide lo que se vende en el país, ni el precio con el cual se vende, ni la cantidad. Todas las decisiones del ámbito económico las toman las empresas y las personas particulares. A diferencia de otros países, como por ejemplo Corea del Norte, o Venezuela, o Cuba también, en el cual la mayoría, por no decir todas las empresas, son de propiedad del Estado. Y el Estado decide cuánto se produce, a qué valor y a quién se le entrega lo que se produce, ¿ya? En un sistema económico socialista, el Estado distribuye toda la producción industrial de forma que a las personas les llegue una cantidad más o menos similar de los productos, ¿ya? Esa es una economía centralmente planificada. El Estado toma todas las decisiones. El problema de estos sistemas económicos centralmente planificados es que, si ustedes ven, a lo largo de toda la historia de la humanidad, todos los países en los que se ha aplicado este sistema terminan colapsando, porque es un sistema que no se basa en la rentabilidad económica, sino que se basa en la rentabilidad social. Cuando hablamos de rentabilidad económica, estamos hablando, en palabras simples, de que es una empresa que es rentable, es decir, que todos los meses tiene más ingresos que gastos, ¿ya? O sea, si la empresa gasta 3 millones de pesos todos los meses en comprar maquinaria, comprar materias primas, pagar los sueldos, pero lo que vende, lo vende a 6 millones, significa que todos los meses está ganando 3 millones y es rentable la empresa, puede perdurar a través del tiempo. Y muchas veces esos 3 millones que tienen de ganancia, la empresa los van invirtiendo en mejorar sus procesos productivos, ampliar su capacidad de producción o también en marketing y en publicidad. Pero en cambio, una empresa que funciona en base a un esquema centralmente planificado y centrado en una rentabilidad social, esa empresa lo que busca es generar el mayor impacto en la sociedad. Es decir, por ejemplo, entregar la mayor cantidad de mercadería a todas las familias, pero no se preocupa de que económicamente sea rentable. Esa empresa puede funcionar perdiendo dinero todos los meses. Nosotros tenemos en nuestra región una empresa que es del Estado y que funciona perdiendo dinero todos los meses, que es la empresa de ferrocarriles del Estado. Cada vez que ustedes viajan en tren desde Laja a Concepción, ese pasaje que ustedes pagan está siendo subvencionado. Más de la mitad del pasaje lo está pagando el Estado. Cuando la persona paga los 1.650 que vale el pasaje, en realidad el pasaje vale casi 4.000 pesos, pero la diferencia la paga el Estado, porque la finalidad que tiene el ferrocarril no es generar dinero y generarle ganancias al Estado, sino que es conectar a las personas que viven en sectores aislados. Si ustedes piensan, gran parte de esos pueblitos que están entre San Rosendo y Hualqui no tienen otro medio de comunicación. Aparte de caminos de tierra que están en muy mal estado, no hay buses que circulen por ahí. El único medio de transporte es el ferrocarril. Entonces el Estado funciona con esa empresa perdiendo dinero, pero entrega un beneficio a la sociedad, que es la conectividad.
en regla general, en lo ancho del mundo, ustedes pueden encontrar empresas que son del Estado, pero en la mayoría de las potencias occidentales, estas empresas son de carácter estratégico y son en sectores como el transporte o en la producción de combustible, por ejemplo. Pero por regla general, la mayoría de las empresas funcionan en base a este sistema capitalista. Y en este sistema capitalista, lo que hace el gobierno, lo que hace el Estado, es fiscalizar y observar el funcionamiento del mercado. Esto quiere decir que el Estado tiene que velar, perdón, porque las empresas cumplan con todas las leyes que existen, que las empresas no se coludan, que no fijen los precios y que se deje funcionar el mercado de forma libre. ¿Ya? Por eso se habla de libre mercado, sin intervención del Estado. El Estado simplemente fiscaliza. Por eso, si ustedes tienen un problema con un producto que compran en una tienda, pueden ir al CERNAC a reclamar. El CERNAC es una entidad del Estado que se encarga de fiscalizar y velar que se cumplan las leyes de protección al consumidor, por ejemplo. Actualmente, el rol del Estado no es crear empresas nacionales, ¿ya? Existen algunas, como les decía antes, Ferrocarriles del Estado, ENAP, que es la empresa nacional del petróleo, Codelco, que se encarga del cobre, y FAMAE, que son las maestranzas del ejército, y ASMAR, que también tiene que ver con el ámbito de la Armada, en este caso. Pero son muy pocas empresas. En cambio, en otros países, como les decía antes, como en Venezuela, prácticamente todas las empresas son del gobierno. Llevar a cabo un proceso de industrialización en nuestro país, actualmente esto está también en manos de los privados. El Estado puede generar incentivos para que se instalen industrias, pero el Estado no va a intervenir creando empresas directamente. Y nacionalizar y cuidar nuestros recursos de una forma muy rigurosa y constante, tampoco. Los recursos naturales están abiertos también al libre mercado, siempre y cuando cumplan con las leyes de protección medioambiental. Por ejemplo, cuando se construye algo o se instala una industria, se pide que se haga un estudio de impacto ambiental. Y imagino que ustedes las han estado escuchando ahora último una polémica que se está empezando a armar sobre el tema de la construcción de una costanera en la laguna La Señoraza. El problema que están planteando varias agrupaciones de defensa de la naturaleza es el hecho de que esta construcción se está llevando a cabo sin ningún estudio de impacto ambiental. Normalmente cuando se construye una carretera, supermercado, una fábrica, en un lugar que tiene un valor natural importante, se tiene que llevar a cabo este estudio de impacto ambiental, que en el fondo lo que busca hacer este estudio es ver las formas en que se puede mitigar la construcción y que cause el menor daño posible a la naturaleza. Y si causa un daño, que este daño sea reparable. Y eso es lo que se está criticando mucho con el tema de la construcción de la costanera en Laja, que no existe ningún estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, no se sabe a ciencia cierta cuál es el daño que la construcción de esa costanera puede causar en el entorno natural en el cual va a estar inmerso. Así que, ustedes se fijan, no es un rol principal del Estado nacionalizar y cuidar los recursos naturales de una forma rigurosa y constante. En la pregunta número 9, se habla de los beneficios que le ha traído a nuestro país la gran cantidad de tratados de libre comercio que tiene con países extranjeros. Actualmente Chile es una de las economías más abiertas del planeta, es decir, cualquier empresa que quiera venir a instalarse en nuestro país puede hacerlo, siempre cumpla con las leyes que establece el gobierno. También el intercambio comercial, la venta de productos chilenos y la importación de productos a nuestro país está totalmente abierta. Y cuando hablamos de tratados de libre comercio, son tratados que en el fondo lo que hacen es que, por ejemplo, Chile pueda comerciar con China sin tener que pagar impuestos de internación. Si ustedes han comprado alguna vez por AliExpress o algún amigo, puede que les haya contado que alguna vez le tocó pagar lo que se denomina el aduanazo, que es decir, cuando te cobran impuesto de internación, que es alrededor de un 19%. Este impuesto se paga porque cada producto que se ingresa al país también tiene que contribuir al arca fiscal. Pero cuando existen tratados de libre comercio, a través de agencias de aduana, yo puedo como empresario traer productos a mi negocio sin tener que pagar ese impuesto de internación. Y eso, a la larga, ¿qué es lo que trae? Que nosotros tengamos precios más económicos, porque el valor de ese producto va a ser un 19 o un 20% menor
que el que si tuviese que pagar impuestos. Y si hablamos de algo que costaba 100.000 pesos, en lugar de 100.000 va a costar 80.000. Pero si lo llevamos a cosas más grandes, como un vehículo, por ejemplo, estamos hablando que en lugar de costar 10 millones, a la persona le va a costar 8 millones de pesos. Y por eso es que son importantes estos tratados de libre comercio. Además, actualmente, Chile es uno de los países que tiene la mayor variedad de productos. Si ustedes ven la cantidad de marcas de automóviles que hay acá, es impresionante. Según los cálculos que tiene el Servicio de Impuestos Internos, estamos hablando de más de 50 marcas de vehículos distintos que circulan en nuestro país. Y eso es debido a que las fronteras están abiertas al comercio y al intercambio comercial. Por eso es que pueden encontrar marcas tradicionales y también un montón de marcas chinas que han ido ingresando de a poco a nuestro mercado. Y lo mismo con productos tecnológicos, con alimentos. Por eso tenemos una variedad tan amplia de productos, tanto en supermercados como en las distintas tiendas, por estos tratados de libre comercio, que permite que los productos ingresen y no tengan que pagar estos impuestos de internación, y por lo tanto para los consumidores son más baratos. Tecnología a precios más económicos que otros países que tienen economías más cerradas. Por ejemplo, en Argentina existe una cantidad de impuestos que es salvaje. Por ejemplo, si yo fuese argentino y quisiera comprarme un auto, más de la mitad del valor de ese auto son solamente impuestos que yo estoy pagando. Es decir, si el auto cuesta 10 millones de pesos, de esos 10 millones de pesos que yo estoy pagando por el auto, 5 se van directo al Estado argentino, porque tiene una cantidad de impuestos impresionante. Y así también con un montón de otros productos. El año pasado, por ejemplo, era normal ver en los malls, en los outlets, muchos vehículos de Argentina. Y porque muchos argentinos venían a Chile a comprar ropa, a comprar electrodomésticos, televisores, computadores, teléfonos. Y cuando los entrevistaban en las tiendas decían, a mí me sale más barato cruzar la frontera, considerando el combustible, los peajes, y venir a comprar a Chile ropa que comprarla en Argentina. Porque la cantidad de impuestos que existen allá son gigantes y además no tienen tantos tratados de libre comercio. Por lo tanto, los productos que llegan al país ya de entrada son más caros. En cambio, Chile, como no tienen estos impuestos de internación, son muchísimo más baratos. Y ni hablar de la zona franca. En nuestro país existe zona franca en Arica, Iquique y también en Punta Arenas. Una zona franca significa que es una zona en la cual no hay pago de impuestos. Por lo tanto, cualquier producto que viene del extranjero, independiente de su origen, llega al país sin tener que pagar ese 19 a 20% de internación. Por lo tanto, es muchísimo más barato. Y en el caso de productos específicos que se consideran de lujo, que pagan un impuesto mucho más grande, como el chocolate y los perfumes, su valor es aún menor. Si ustedes algún día van a Iquique, por ejemplo, van a la Sofri, se van a dar cuenta que perfumes que quizás en Los Ángeles o en Concepción cuestan 50.000 o 60.000 pesos, ese mismo perfume de 100 ml, ustedes lo van a encontrar en la Sofri en Iquique a 20.000 pesos, por ejemplo, porque no tienen que pagar ningún impuesto. ¿Ya? Y además diversidad de precios. Si tenemos mucha variedad de marcas, vamos a tener distinta calidad de productos y por lo tanto sus precios van a ser sumamente distintos. Ustedes el día de hoy pueden comprar un computador básico desde 80.000 pesos, por ejemplo, hasta un computador gamer espectacular donde les corre cualquier juego a más de 140 FPS por 2 millones de pesos. Por lo tanto, existe una variedad de productos bastante amplia, también dependiendo de la necesidad que yo tenga que suplir. Por lo tanto, serían todas las anteriores. La pregunta número 10. Cuando hablamos de cuáles son los requisitos para que un mercado pueda existir, las condiciones que deben darse para que este mercado exista, en primer lugar tienen que existir compradores reales. Si existe la intención de compra, pero nadie termina comprando, el mercado no va a existir porque no va a haber nadie que necesita acceder realmente al producto o al servicio que se está ofreciendo. En segundo lugar, tiene que haber un precio. ¿Ya? Por regla general, el precio tiene que ser visible y tiene que ser fijo. No puede variar. Es decir, si yo voy a una tienda X, por ejemplo, voy a Falabella a comprar un televisor, y está publicado el precio ahí, dice oferta, 129.000 pesos. Y cuando yo voy a la caja me dicen, ¿sabe qué vale 150? El vendedor tiene que respetar el precio que estaba publicado. Ya, lo mismo si ustedes van al supermercado. En Laja hay un supermercado en el cual a veces sucede ese problema, no voy a decir su nombre, pero un supermercado verde, en el cual a veces el precio está publicado y dice, no sé, oferta
alcohol gel, 1000 pesos. Está publicado ahí en la góndola, en el pasillo en el supermercado. Y ustedes llegan a la caja y le cobran 1500. Lo que ustedes tienen que hacer en ese caso, aunque sean menores de edad, tienen que pedir a la cajera y decirle, ¿sabe qué? El precio del producto está a 1000 pesos y tienen que respetarle el valor que está ahí publicado. A mí me ha pasado varias veces, por eso se lo estoy diciendo. Y lo que tienen que hacer, lo que yo hago normalmente es sacarle una foto al producto con el precio que está ahí. Y después en la caja tienen que hacer el descuento, porque el valor que está publicado es el que se tiene que respetar, ¿ya? Por eso es que el precio se publica, de lo contrario no tendría sentido. Esto se lo digo porque yo igual trabajé de vendedor un tiempo, entonces sé cómo funciona el sistema. Y también tienen que haber vendedores, personas que estén dispuestas a ofrecer un producto o un servicio. Por lo tanto, para que exista un mercado, tiene que existir gente que quiera comprar, un precio y vendedores. También tiene que existir el producto o el servicio. Pero aquí solo estábamos hablando de las características que estaban mencionadas en la pregunta. Por lo tanto, todas las anteriores sería la alternativa correcta, y la cual tuvo un 94,2% de preferencia. Eso significa que casi todo el liceo entendió la idea de lo que era un mercado. ¿Cómo funciona el mercado? Explique el funcionamiento de la oferta, demanda y precio. ¿Ustedes se acuerdan lo que nosotros vimos en clase? La oferta es la cantidad disponible de productos y servicios. La demanda era la cantidad que se necesitaba de productos y servicios que las personas necesitaban comprar. Y el precio era el valor que se establecía por este bien o este servicio, ¿ya? A mayor demanda de un bien o servicio, este disminuye su valor. Falso. Mientras más se requiere un producto, mayor va a ser su valor. Es lo mismo que pasa, voy a tomar de nuevo el ejemplo del alcohol gel. Hace un año atrás, nadie andaba comprando alcohol gel y prácticamente lo regalaban en las cajas de los supermercados. A veces costaban 500 pesos, a veces o menos. El día de hoy, en cambio, como es un producto que todo el mundo está demandando porque necesitamos utilizar de forma habitual, su precio es superior y las personas están dispuestas a pagar ese precio superior. Por lo tanto, a mayor demanda de un bien o servicio, este va a aumentar su valor. No se olviden de eso. Eso nos permite entender por qué subió de precio el alcohol gel, por qué las mascarillas son tan caras el día de hoy y por qué, por ejemplo, los pasajes aéreos. De hecho, no se están vendiendo pasajes aéreos porque ya nadie está viajando. Entonces, a menor demanda también va a ser menor su valor. El monopolio comercial, ¿se acuerdan? Nosotros habíamos hablado de monopolio, que era esta situación de mercado imperfecto en el cual existía un solo vendedor y muchos compradores, como era el caso de la compañía de agua potable en la ciudad de Laja, que es Servío, o el caso de la compañía eléctrica en Laja, que es Frontel. Por lo tanto, cuando existe un monopolio, tenemos un solo vendedor y un montón de compradores, que sí o sí tienen que acceder al producto a través de este proveedor, ¿ya? Por lo tanto, el monopolio comercial se puede definir como el aumento de los precios por un periodo de tiempo. Falso, esa definición corresponde a la inflación. Número muy reducido de vendedores de un mismo sector, por lo que pueden controlar para intervenir precios. Esa definición correspondería a lo que nosotros trabajamos y que se considera como oligopolio, ¿cierto? Y cuando se ponen de acuerdo es colusión. Solo existe una persona o una empresa que produce un bien o servicio determinado. Esa es la definición exacta de lo que es un mercado imperfecto y en el caso específico del monopolio. Situación de exceso de oferta que puede provocar una disminución generalizada de precios. Esto es lo contrario a la inflación, que sería la deflación, cuando los precios disminuyen de forma generalizada por un periodo de tiempo determinado. Ya pasando a la pregunta número 13, cuando hablamos de la demanda, ¿cierto? Corresponde a la cantidad que los compradores están dispuestos a adquirir o consumir de un determinado bien o servicio, ¿ya? Cuando hablamos de los bienes y servicios que los productores están dispuestos a vender a un determinado precio, estamos hablando de la oferta. Cuando hablamos de es el valor de intercambio que tiene un bien o servicio en el mercado, estamos hablando de su precio. Y cuando estamos hablando de una situación en la que tiene lugar un descenso global a nivel de precios durante un periodo prolongado, estamos hablando de deflación. El problema económico afecta a las familias, ¿cierto? Nosotros todos los meses tenemos que tomar decisiones de qué forma vamos a gastar los recursos que tenemos
primero, ¿cierto?, satisfaciendo las necesidades de carácter básico que están en la pirámide de Maslow, pagando las cuentas de agua, electricidad, del arriendo, el dividendo, la cuota del auto, etc. Ya en segundo lugar pasamos a las de seguridad, mantenimiento de nuestra casa, por ejemplo, cambiar algunas planchas del techo que se están corriendo. Ya en tercer lugar, las necesidades de carácter afectivo, sociales, relacionarnos con los demás. En cuarto, las de reconocimiento del resto de nuestra comunidad, sobresalir dentro de nuestra comunidad. Y ya en último lugar, las de autorrealización, que serían objetivos a largo plazo, como terminar una carrera, salir del liceo, sobrevivir al 2020, por ejemplo. El problema económico, por lo tanto, afecta a la familia, los trabajadores también tienen que decidir dónde van a, entre comillas, decidir dónde van a trabajar, qué tipo de labor van a desarrollar, la remuneración que van a tener por esa labor y cómo contribuyen ellos a la economía con su trabajo, y finalmente el Estado, que se encarga de regular y también de garantizar ciertos derechos y servicios básicos para todas las personas, como es la salud, la educación. Por lo tanto, el problema económico afecta a estos tres agentes. Ese es el nombre técnico de familias, trabajadores y Estado. Agentes económicos, no se les olvide. Número 15, y ya llegando a la última pregunta. La inflación se define como disminución del valor de una moneda, falso, esa definición corresponde a devaluación. Aumento de la oferta por un periodo de tiempo determinado, falso, eso sería, el aumento de oferta sería una sobreproducción, por ejemplo, o sobreoferta, y eso generaría que el precio disminuyera, por lo tanto no corresponde a la inflación. Aumento de los precios por un periodo garantizado, por un periodo, perdón, de tiempo, exacto, esa es la definición de inflación. Aumento de precios de forma generalizada por un periodo de tiempo determinado. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa C. El día de hoy nosotros nos enfocamos principalmente en la revisión de la evaluación. Como les había dicho al comienzo, esto no se mide en nota, sino que se mide en porcentaje de logro. ¿Cómo ustedes pueden calcular el porcentaje de logro? A través de la regla de 3 simple, que me imagino que en matemática ya la habrán trabajado. Si no la han trabajado, se la voy a explicar en pocas palabras acá. ¿Cómo funciona la regla de 3 simple? Por ejemplo, yo necesito saber, la prueba tenía 15 preguntas. Ya, les voy a mostrar acá la pantalla. Un segundo. Ya. Por ejemplo, la prueba tenía 15 preguntas, ¿cierto? Cada pregunta valía 2 puntos, por lo tanto el total era 30. Eso es igual al 100%. Y supongamos que ustedes obtuvieron 24 puntos. Eso correspondería a X. ¿Cómo se lleva a cabo, cómo se realiza la regla de 3 simple? En primer lugar, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto?, es multiplicar el 24 por 100. Le voy a hacer una línea. ¿Dónde está? Aquí está. En primer lugar, multiplicar 24 por 100. Y el resultado de esa multiplicación, yo después lo voy a dividir por 30. Es decir, 24 por 100 me da 2400, lo divido por 30, y eso me va a dar el porcentaje, que correspondería a un... Usar la calculadora. 2400 dividido 30 sería un 80%. Y si yo tengo un 80%, significa que mi porcentaje de logro con un 80 es muy bueno, ¿ya? Lo que correspondería en nota de a un 6 aproximadamente. ¿Ya? Así que si obtuvieron ese porcentaje, quiere decir que están muy bien, que el trabajo que ustedes han hecho ha sido responsable, ¿ya? Y de hecho si han tenido sobre un 60% de ahí hacia arriba, significa que su trabajo ha sido suficiente. En el caso de que hayan obtenido un porcentaje inferior al 60%, significa que hay contenidos que vamos a tener que reforzar. Y eso ya lo vamos a trabajar en la próxima clase.
La próxima semana, el día martes 16, vamos a explicar la guía y los contenidos que están en ella. La guía va a estar disponible a partir del lunes 15, ¿ya? Así que cualquier consulta que tengan sobre ella, la pueden hacer directamente, no hay ningún problema. Pueden consultar a través del Classroom, que para eso es su finalidad, o también a través de la clase que tengamos a través de Zoom el próximo día martes. No sé si tienen alguna consulta o algo que quieran agregar antes de que terminemos por el día de hoy. El viernes, Nada. ¿nada? Sí, el viernes vamos a ir adelantando algunos conceptos que se van a trabajar la próxima semana. Acuérdense que ustedes me pidieron que nos reuniéramos 2 veces a la semana, ¿ya? Así que el próximo viernes vamos a ir adelantando algunas de las cosas que vamos a trabajar desde el día 15 en adelante, ¿ya? Así que les doy las gracias por haber asistido. Esta clase ahora cuando termine la voy a grabar, la voy a subir. Ahora sí la voy a subir de forma inmediata hoy día. El día jueves la había subido, pero no la había publicado. Así que saludos, que estén bien, cuídense y estamos en contacto en los próximos días. Muchas gracias por venir.